A las 18:45 tenemos el gusto de saludar a la diputada nacional Margarita Stolbizer. Ella integra el bloque Hacemos Coalición Federal. Stolbizer, ¿qué tal? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria la saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. Obviamente queríamos consultarle los temas legislativos, la ley bases, pero me parece que habiendo desarrollado nuestra compañera Giselle Tepper bastante en extenso la situación de las personas detenidas producto de las protestas y la represión posterior de esta semana, quería consultarle, arrancando por este tema, no sé si ha podido seguirlo y ha visto qué sucede con estas 35 personas que están a disposición de la justicia federal y que, de no haber una resolución inmediata, seguramente van a pasar el fin de semana largo detenidas. Bueno, no escuché el informe, voy a tratar de buscarlo porque por supuesto que me interesa, pero no escuché cuál es la información que ustedes tienen, así que trataré de buscarlo para relevarlo. ¿Cómo siguió los episodios, la protesta durante el tratamiento de la ley bases y el accionar de la policía? Sí, a ver, con mucha preocupación por lo que veo siempre. Es el resultado de una Argentina que está en una situación de violencia, de confrontación, de polarización extrema, ¿no? Yo defiendo naturalmente el derecho constitucional a la protesta, no voy a defender los desmanes que significan el ejercicio de la violencia en el momento de la protesta, me parece que los hubo, sin ninguna duda. Defiendo también, obviamente, el derecho de la fuerza de seguridad para poner orden, pero no voy a defender en ese punto ninguno de los abusos que también se cometieron. Entonces, me parece que lo que necesitamos es darle a todo esto un resguardo institucional de que todos deben actuar dentro del marco de lo que las leyes disponen, fundamentalmente los que representan al Estado, ¿no? Las imágenes que hay en el ejercicio, digamos, de la represión sobre algunos legisladores incluso, era muy fuerte y eso demuestra sin ninguna duda también un abuso por parte de la policía. Ahora, esto no exime de responsabilidad la violencia que también en la calle había, que den vuelta autos y quemen autos, no está dentro de lo que significa el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Ahora, yo creo, y en esto lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, a mí me da la impresión que en la Argentina hace falta un acuerdo de estabilidad que se base, entre otras cosas, en la recuperación de la convivencia, ¿no? Es muy difícil pedir pacificar hacia abajo cuando tenemos un discurso presidencial que es violento, grosero, insultante, ¿no? Creo que el primero que debe moderar y naturalmente ordenar con el ejemplo es desde arriba hacia abajo, tanto el presidente en el cargo más importante en términos institucionales, como creo siempre que todos los que ejercen posiciones de liderazgo, de poder, de comunicación, como también los periodistas, somos los que tenemos que construir un espacio de convivencia diferente para la Argentina. Diputada, la escucho comentar este episodio contra los diputados, sus colegas parlamentarios, en todo caso, pero le comento que hasta donde nosotros sabemos, por lo menos, todas las investigaciones judiciales, todo el caso judicial que está llevando adelante la justicia federal tiene que ver con 35 manifestantes. En ningún caso respecto de los abusos que creo que han quedado a la vista de todos nosotros. No quiero involucrarla con este diagnóstico, pero por lo menos quienes aquí veíamos en vivo, mientras hacíamos este programa, la represión, veíamos abusos muy concretos, entre otros ejecutados sobre los rostros de estos diputados a 10 centímetros de distancia, arrojándoles... Sí, eso es a lo que me referí, por eso comparto ese diagnóstico y comparto la existencia de abusos y de violencia en los dos lugares y creo que ambas cuestiones tienen que ser investigadas y ordenadas y sancionadas cuando corresponde. No tengo ninguna duda que es de los dos lados, por supuesto. Lo que percibo en esta idea de mencionar los dos lados, diputada, es que no forma parte de su análisis, en todo caso usted podrá... decirme que no estoy en lo cierto, pero no veo que forme parte de su análisis algo que desde mi punto de vista se ha convertido en un clásico, que lo aplicó el gobierno de Mauricio Macri y parece estar a la orden del día en el gobierno de Javier Milei, que es la labor de inorgánicos o de personal de la Fuerza de Seguridad vestidos de civil, actuando dentro de las protestas, generando incidentes e infiltrándose
y, desde mi punto de vista, lo que también sucedió con este episodio de dar vuelta a los autos y prenderlos fuego, que a diferencia de personas mayores que intentaban ingresar a sus casas y eran detenidas muy violentamente, golpeadas y apresadas, a diferencia de otros personas muy mayores que eran gaseadas, en este caso se las dejó actuar con toda libertad. En los dos casos donde se prendieron fuego y se dieron vuelta a los vehículos, pudieron actuar con toda libertad. No sé si eso no le genera algún tipo de suspicacia. No, todo me genera, por supuesto, dudas y preocupaciones y sobre todo los episodios creo que hay que investigar, absolutamente todos, investigar y sancionar. Siempre creo que el mayor peso por la mayor responsabilidad recae sobre los funcionarios del Estado, ¿no? Pero creo que todo es necesario que se investigue. Lo que no hago es especular o pensar en cosas que no me constan, simplemente es lo que he visto a través de la transmisión de los medios y por eso les decía, estoy en un punto donde miro ambas cosas con la misma preocupación y la misma intención de que se investigue y se sancione. Diputada, le quiero preguntar, antes de darle pie a mis compañeros, por la ley Bases. Ahora es el turno de la Cámara de Diputados, que vuelve a recibir esta iniciativa del gobierno con las modificaciones producidas en la Cámara Alta. ¿Qué cree que va a ser, cuál cree que va a ser el resultado de ese debate? Hay que mirar en particular las distintas reformas. Hay dos cuestiones que se están analizando en este momento. Nosotros hemos empezado a conversar con nuestro bloque, pero todavía no lo hicimos de manera particular sobre todas las modificaciones. Pero hay dos cuestiones. Una es mirar, obviamente, y analizar en términos de contenidos, qué es lo que viene, digamos, y ver sobre esa base, bueno, lo que se acepta, lo que no se acepta, qué posición fijamos en cada uno de los temas. Lo otro es una discusión que se ha instalado procedimental, digamos, o constitucional, sobre qué es lo que puede o no puede hacer la Cámara de Origen. Yo tengo una idea, digamos, pero acepto que durante todos estos días han surgido bibliotecas de los dos lados y por lo tanto voy a seguir estudiando este tema en los días que vienen, pero yo tengo una posición más proclive a reconocerle a la Cámara de Origen determinados derechos para operar sobre el texto modificado del Senado, porque justamente su condición de Cámara de Origen hace que la Constitución le otorgue determinadas prerrogativas. Entonces soy más bien favorable a esta cuestión. Pero bueno, iremos mirando. Nosotros todavía no tenemos como bloque posiciones comunes respecto de cada uno de los temas. Yo voté en contra en la mayoría de los capítulos, digamos, durante el debate previo, así que creo que voy a mantener, digamos, las posiciones que tuve en ese momento. Por ejemplo, privatizaciones, no acompañé nada. Entonces ahora que hay algunas exclusiones y demás, bueno, yo seguiré votando de la misma manera que lo hice la anterior. Con el tema impuestos, nosotros votamos a favor de la reposición del impuesto a las ganancias y el tema bienes personales. Bueno, en bienes personales nos abstuvimos, o sea que entiendo que podemos votar de la misma manera, pero bueno, los temas en particular los vamos a ir viendo. Hay reformas del Senado que me parece que mejoran y no estaría de más contemplarlas. Ejemplo, el blanqueo, creo que hay más exigencias en lo que el Senado estableció. De todos modos, en blanqueo hay un acuerdo político muy claro, por eso tuvo un voto, no sé si fue unánime o sí, casi. unánime. Claro, por lo tanto me parece que diputados, no solamente porque no tiene el número, sino porque hay mejoras y hay acuerdo, también vamos a convalidar. Así que bueno, habrá que ir viendo cada uno de los temas. Yo les soy sincera, ni siquiera tengo todavía una puntuación absolutamente completa, porque las modificaciones fueron muchas. Entonces tengo así alguna idea más general sobre los temas, pero no tengo el texto particular de los artículos. Luisa, ¿qué tal? Fernando Siveira, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Le quería preguntar, porque el clima en el que se desarrolló la sesión en el Senado no solo tuvo fue así violento en el exterior, sino que estuvo también enrarecido adentro, con estas sospechas de, bueno, una embajada, cargos en entes nacionales para otro embajador. ¿Qué opinión tiene sobre todas esas sospechas que sobrevolaron la sesión? Tengo la peor de las opiniones y tengo la sospecha de que incluso
todavía no hemos visto todo, ¿eh? Me parece que vamos a ir descubriendo, vamos a ir encontrándonos con muchas otras sorpresas que demuestren de qué manera hubo en la votación el canje, digamos, de los votos a cambio de algunas otras cosas. Tengo la peor de las opiniones en este punto, así que iremos viendo, por supuesto, qué es lo que pasa con eso. Respecto del pliego de la senadora, bueno, el Senado tiene obviamente toda la autoridad y la soberanía para terminar votándolo o no, así que creo que queda eso, pero yo no tendría dudas sobre que existió esa negociación. ¿Y no queda viciada la ley de alguna manera en medio de tantas sospechas que usted no solo convalida, sino que cree que incluso van más allá? A mí me parece que hay, digamos, faltas éticas muy fuertes. No diría que vician la ley, no diría que existe delito, me parece que no, pero obviamente que hay fallas éticas muy graves, muy reprochable es la conducta, pero creo más desde esa perspectiva ética que no jurídica. Y por último le quería preguntar, por lo que usted dice no hay todavía una mirada común, pero por lo que comenta en el bloque de Hacemos, por ahí hay distintas, como sucedió me parece en la anterior, sí. Hay como distintas votaciones, no va a haber una postura común. Sí, es bastante posible. Sí, lo que tenemos en común es que queremos no demorar mucho esto y que realmente acompañar una sesión que sea lo antes posible, lo más rápido posible, pero después es bastante factible que votemos de manera distinta como ya lo hicimos en oportunidades anteriores, ¿no? Luisa, buenas tardes. Giselle Teper la saluda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle sobre el Poder Judicial, cómo lo está encontrando en este tiempo y qué evaluación hace también sobre las propuestas que hasta el momento han hecho desde el Gobierno Nacional para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tengo una mala opinión, siempre creo, será porque yo tengo una imagen y una idea de justicia demasiado alta y yo creo que las personas que vayan a ocupar los cargos más importantes en el marco de la justicia, que son los miembros de la Corte, deben ser personas que lleguen con un nivel no solamente en sus trayectorias, sino absolutamente faltos de reproche alguno y que no deberían ser parte de negociaciones políticas, sino esas personas a las que nadie podría oponerse, ¿no? Y estoy segura que las hay, que en la Argentina hay mucha gente con esas características. Yo he cuestionado, he hecho la presentación también sobre la postulación de 2 personas en simultáneo cuando lo que existe es una sola vacante, y entonces eso es lo que me despierta también esta idea de que por detrás hay un toma y daca, una negociación, un pacto, porque obvio que todos sabemos que ninguno pliego puede salir aprobado si no tiene una mayoría calificada y por lo tanto se necesita el concurso de varias fuerzas políticas de muchas manos, y entonces me da la impresión que hay un toma y daca en ese punto. Por lo tanto, creo que de ninguna manera, ni siquiera planteando el tema en particular de las personas que han sido propuestas, sino esta idea de que van 2, porque entonces pongo uno tuyo y uno mío. Realmente eso me parece mal. Yo tengo sobre la justicia, bueno, una mirada en la justicia como pasa en la política y como pasa en el periodismo. Ni todo es bueno ni todo es malo. La generalización, digamos, sobre las miradas que tenemos en este sentido no es buena nunca y no ayuda. Estuve ayer en un evento que compartimos, una actividad que venimos compartiendo desde hace un tiempo con el diputado Ramiro Gutiérrez de Unión por la Patria, y conjuntamente con el juez Casanelo estamos impulsando, por ejemplo, una ley de bien restituido para la recuperación y la utilización social de los bienes de las organizaciones criminales. Y el juez Casanelo participó de la reunión, realmente una exposición brillante de alguien que viene teniendo un trabajo en el ámbito de la justicia. Yo sé que es una persona que ha recibido muchas críticas muchas veces, y sin embargo me parece que es de esas personas que puede andar y dar la cara y colaborar a tener un sistema de justicia mejor. No es el único, y aun cuando yo tenga una mirada crítica sobre el Poder Judicial en general, sobre Comodoro Pi, si se quiere en particular, no me parece que
que esa mirada deba ir sobre todos por igual. Y con esa misma mirada que decía recién, crítica del Poder Judicial en general y sobre Comodoro Pi en particular, ¿le genera tranquilidad que los hechos que se produjeron de violencia institucional en la represión frente al Congreso queden en manos justamente de ese Poder Judicial? Bueno, eso te podría decir respecto de todos los temas. Mi mirada sobre el funcionamiento de la justicia no tiene que ver sobre algún juez en particular o algún caso en particular. Siempre digo que mi mirada crítica sobre el funcionamiento de la justicia tiene que ver con el pobre despedido o accidentado en el trabajo que tiene que hacer un juicio para cobrar una indemnización, o las mujeres que van a los tribunales para actualizar la cuota alimentaria. Realmente tenemos que tener una mirada de la justicia que vaya mucho más allá que la justicia que juzga los casos del poder. Me parece que el análisis de la justicia o los intentos de mejora de funcionamiento del sistema judicial deben ir a ver cómo le brindamos un mejor servicio de justicia a las personas para que todos tengan en el marco de la justicia garantizada la vigencia de sus derechos. Y entonces no es solo la justicia penal federal, sino que tenemos que mirar los tribunales de la justicia común sobre todo. Stolbizer, la escucho muy crítica en algunos aspectos de cómo el gobierno llevó el debate parlamentario y las acciones que desarrolló, también las propuestas para la Corte Suprema. Pensaba qué difícil para un gobierno con estas características otorgarle facultades delegadas por un año, como hizo finalmente esta ley bases. ¿Qué le parece a usted que va a terminar saliendo ahora en diputados en este aspecto en particular? Bueno, no lo sé, yo no las voté en la oportunidad anterior y no las voy a volver a votar. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en general con la delegación de facultades, que está muy en el límite de lo que la Constitución permite, y como tengo una mirada muy crítica sobre el ejercicio hoy de la Presidencia de la Nación en una persona que no da garantías sobre el ejercicio, digamos, de esas facultades, bueno, mucho menos lo voy a acompañar. Stolbizer, gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido muy No, de nada, que tengan buenas tardes.